gases y soluciones. O sea, lo que alcancemos a ver el día de hoy. Ojalá sea que tampoco es gran cosa. Si no me equivoco, ya se lo subí a internet. Este PPT para que lo revisen. Al final tiene otro contenido. Qué bueno que lo revisen. No les voy a preguntar, no se lo voy a hablar, pero es bueno que luego lo puedan leer. Y de lo que sí estoy seguro es que también hay una guía de gases y una guía de soluciones. Que ya están en la internet. Esas dos guías tienen todos los ejercicios primero y al final dan las respuestas de los ejercicios. Para que vean cuál es a qué tienen que llegar. Solo la respuesta, no la resolución. Soluciones. Les tengo pendiente subirles la resolución del desafío de gases. De hecho, no lo vamos a hacer hace un ratito, pero no sé si ustedes han tenido algún problema con la internet hoy. No, anterior funciona, revisen el ejercicio porque hay un detallito ahí que varios cometieron al desarrollar el ejercicio, sobre todo la pregunta 1. El pequeño detalle que hay que revisar. Previo, dudas, consultas de lo que hemos visto hasta ahora. La última clase, que fue la clase online que hicimos, casi me recuerdo que llegamos hasta esta parte, que son las soluciones saturadas, insaturadas y sobresaturadas. Entonces, primero que nada, recordar que si yo tengo, por ejemplo, un recipiente con agua, y si a este recipiente con agua yo le agrego, por ejemplo, 5 gramos de cloruro de sodio, ahí que estoy formando. Si yo tengo un recipiente con agua, supongamos que tengo 100 mililitros de agua y le agrego 5 gramos de sal. ¿Qué es lo que estoy formando? Una solución. ¿Y por qué una solución y no una mezcla? ¿Qué es una solución? Una mezcla. Recordemos de por qué eso lo llamamos solución y no mezcla. ¿Cuál es la diferencia entre una mezcla y una solución? Porque básicamente cuando yo preparo una mezcla, yo combino dos sustancias, ¿cierto? Pero realmente la puedo mezclar así, por decirlo a buen chileno, al lote. Tomo un poquito de aquí, un poquito de allá y lo junto, ¿cierto? En cambio, cuando estamos preparando una solución, se caracteriza la solución porque tiene una concentración. ¿Qué significa eso? Una cantidad de una sustancia, el soluto, en un valor fijo de otra sustancia, que es el solvente. Vamos a recordar que una solución está formada por un solvente y uno o más solutos. Puede ser más de un soluto. Normalmente siempre nosotros trabajamos con uno, pero la solución puede tener más de un soluto, pero mínimo tiene que tener un solvente. ¿Y en qué se diferencia el soluto y el solvente? Porque yo sé que aquí, en este caso, el agua es mi solvente. El agua será el solvente y la sal será mi soluto. ¿En qué se diferencia? ¿O por qué yo sé que el agua es el solvente y la sal es el soluto? Y no al revés. Porque está en mayor cantidad el agua. ¿Por qué qué? Está en mayor cantidad el agua. Porque el agua está en mayor cantidad. Siempre el solvente va a ser aquella especie que está en mayor cantidad en una solución. Siempre.
Normalmente, todos los ejemplos que ustedes van a encontrar, el solvente va a ser el agua. Pero no porque vean agua, ese va a ser siempre el solvente. Si yo preparo, por ejemplo, 25 mililitros de agua en 150 mililitros de etanol, ahí el agua será disoluto o sigue siendo el solvente. Ahora el agua es el soluto. ¿Por qué? Porque la menor cantidad que el solvente vendría siendo el etanol. Bueno, entonces, estábamos hablando de que tenemos soluciones saturadas, insaturadas y sobresaturadas. ¿A qué se refiere? Básicamente todos los solventes, principalmente solventes líquidos, tienen una máxima capacidad para disolver un o varios solutos. Generalmente, entonces, cuando yo tengo una solución saturada, es cuando yo tengo que ese solvente alcanzó la máxima cantidad para disolver un determinado soluto. La solución insaturada será aquella en que el solvente, o yo le agregué a ese solvente menor cantidad del soluto que la capacidad máxima. Lo vamos a ver con un ejemplo que siempre quedamos claro. Y las soluciones sobresaturadas son aquellas que yo tengo mayor cantidad de soluto que el solvente puede disolver. Entonces, por ejemplo, veamos. Yo tengo, ahí se ve como la mona, dice que el hidróxido de bario, el BA o H2, tiene una solubilidad de 4,91 gramos por 100 gramos de agua a 25 grados Celsius. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 100 gramos de agua o 100 mililitros de agua, ¿cierto? Ustedes saben que 100 gramos de agua es lo mismo que 100 mililitros de agua. ¿Por qué? Porque la densidad es 1. La capacidad máxima que el hidróxido de bario puede, o sea, que el agua puede disolver del hidróxido de bario son 4,9 gramos. Eso es lo máximo. Si yo le agrego menos cantidad, por ejemplo, los 2 gramos que indican ahí, voy a tener una solución insaturada. Tengo, o le agregué menos de la cantidad que el hidróxido de bario aguanta para disolver la solución. Ahora, si le estoy agregando 7 gramos de mi solución, o sea, 7 gramos del hidróxido de bario, le estoy agregando mucho más de la cantidad que aguanta. Es decir, tengo casi 2 gramos de más que le estoy agregando. El hidróxido de bario se va a disolver en esos 4,9 gramos. Y el resto va a precipitar, va a decantar. Eso quiere decir que yo tengo una solución sobresaturada, saturada e insaturada. Obviamente esto a nosotros nos sirve mucho cuando queremos preparar soluciones para saber cuánto necesitamos preparar o cuánta sal tenemos que agregarle a un solvente para preparar una solución a una concentración determinada. Nosotros sabemos, hay tablas donde yo puedo verificar cuánto es la capacidad máxima que un disolvente en específico me aguanta para una sustancia de las más comunes, generalmente las sales o los ácidos, etcétera, etcétera. Ojo, que un dato importante es este de acá, la temperatura, porque la temperatura, o más bien la solubilidad, varía con la temperatura. Y eso es algo que también se utiliza mucho cuando nosotros trabajamos en el laboratorio. Si yo tengo un sólido que no se me disuelve, lo común es que yo esa mezcla que quiero preparar para formar una solución, yo la caliente. Al calentar esa mezcla para formar la solución, estoy aumentando la solubilidad del agua, por ejemplo, y voy a lograr que ese sólido que yo le agregué sí se me disuelva. Y esperar que muchas veces, cuando vuelva a temperatura ambiente, no empiece a precipitar, que ese también es otro de los problemas que pueden ocurrir. O también es una de las técnicas que se utilizan para purificar compuestos. Muchas veces, para limpiar o purificar un compuesto,
lo que se hace es variar la solubilidad en frío y en caliente. Le agrego mi sustancia que quiero purificar, que yo sé que está sucia, que tiene trazas de impureza. Yo sé que, por ejemplo, en etanol frío no se me va a disolver. ¿Qué hago? Lo caliento, lo llevo de 25 grados Celsius a 45, por ejemplo, no tiene por qué ser un cambio muy drástico de temperatura. Lo llevo a 45 grados, se me va a disolver mi muestra y después lo dejo que empiece a enfriarse nuevamente hacia los 25 grados. Como yo sé que a esa temperatura en etanol mi muestra no se va a disolver, va a empezar a precipitar y todo lo que era la impureza que tenía en mi muestra va a quedar en la disolución. Y así yo tengo mi compuesto de manera pura. Entonces, ustedes se pueden encontrar que también van a existir pueden encontrar distintas tablas o gráficos donde les muestran a ustedes cómo varía la solubilidad con respecto a la temperatura. Podemos tener que, por ejemplo, el hidróxido de bario a 10 grados Celsius tenga una solubilidad mucho menor que si fuera a 30 grados Celsius. Entonces ahí también podemos ir jugando cómo puedo mejorar la solubilidad o puedo comparar sustancias. Por ejemplo, yo tengo que otra sal a 10 grados Celsius va a tener una solubilidad peor que la del hidróxido de bario a la misma temperatura, en el mismo disolvente, obviamente. Y así yo puedo, por ejemplo, empezar a discriminar a qué temperatura voy a trabajar, cómo va a estar mi solución a esa temperatura, me va a precipitar o no, voy a obtener el producto que yo quiero si le hago esta modificación, etc. Es muy útil el poder conocer las solubilidades o cómo afecta la temperatura a la solubilidad de una sustancia. Entonces, vamos a pasar de soluciones diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una solución diluida y una solución concentrada? Que en la solución concentrada, si bien no estoy dentro del límite máximo para formar mi solución saturada, pero si yo tengo un valor alto del soluto y la cantidad de soluto en un cierto disolvente, mayor que la solución diluida, pero menor que la solución saturada. Entonces, nosotros vamos a utilizar, vamos a borrar aquí un poquito, distintas formas, o más bien unidades, para expresar la concentración de una solución. Principalmente vamos a, o las podemos agrupar en dos grandes grupos, que son las unidades físicas y las unidades químicas de la solución. Las unidades físicas se denominan así porque yo puedo físicamente medir la concentración. Puedo medir la masa, puedo medir el volumen y determinar el valor. En cambio, las unidades químicas de concentración trabajan con los moles. Ustedes saben que yo no puedo medir directamente los moles, pero sí los puedo determinar a partir de la masa molar y la cantidad de sustancia. Dentro de las unidades físicas que vamos a ver, son por lo menos unas 5, nosotros vamos a ver 3. Las 3 son equivalentes entre sí, se determinan de la misma forma. Lo que sí hay que tener muy claro, como siempre les he dicho todo el rato, hay que tener muy claro qué es qué, para poder hacer el cálculo. Las unidades de concentración físicas que vamos a ver son porcentaje peso-peso, porcentaje peso-volumen, porcentaje volumen-volumen. A mí me da que algo de esto le suena. ¿Sí? Trabajado lo que toman vino. ¿Sí está ahí? ¿Porcentaje? ¿Y los alcohólicos está ahí? Bueno, vamos bien. Como les digo, las 3 son equivalentes y todas relacionan soluto con solución. Ojo con eso. Relacionan siempre soluto con solución. Fíjense.
soluto, solución, soluto, solución, soluto con solución. Siempre va a estar así. La primera es, la van a encontrar de 4 formas. El nombre: porcentaje masa-masa, porcentaje peso-peso, porcentaje masa, porcentaje en peso. Esas 4 formas de llamarlas son totalmente equivalentes. ¿Qué quiere decir porcentaje masa-masa? Ustedes ven ahí, dice gramos de soluto por gramos de solución. Es decir, que yo puedo relacionar la cantidad de soluto que yo tengo en la masa de la solución. El HCl que venden comercialmente tiene esa concentración al 37%, peso-peso. Esto quiere decir que yo tengo 37 gramos del HCl, del reactivo HCl, en 100 gramos de solución. Cuando ustedes ven el porcentaje peso-peso, eso quiere decir que si yo tomo 100 gramos de esa solución, el valor del porcentaje equivale a la cantidad en masa del soluto. ¿Sí? ¿Cómo calculo, por ejemplo, la masa de la solución? ¿Cómo será la masa de la solución? ¿Cómo puedo calcular la masa de la solución? Sumando el soluto con el solvente. No sé. Será, la vamos a utilizar en gramos, los gramos del soluto más los gramos del solvente. Si yo sumo esas dos cosas, voy a obtener la masa de la solución. Masa del soluto por un lado, masa del solvente, los puntos, tengo la masa de la solución. Entonces siempre va a ser la relación de la masa del soluto por la masa de la solución. Vamos a hacer ejercicio para ir comprendiendo más cada una. El porcentaje masa-volumen ahora me relaciona la masa del soluto con el volumen de la solución. Es equivalente al anterior, pero la única diferencia es que ahora es volumen. Entonces, si por ejemplo yo tengo una solución que tiene un 40% masa-volumen, eso quiere decir que yo tengo 40 gramos del soluto en 100 mililitros de la solución. O al revés, si yo tomo 100 mililitros de una solución al 40% de su volumen, en esos 100 mililitros yo tengo 40 gramos del soluto. ¿Sí? ¿Y cómo determinamos el volumen de la solución? Ahora les explico. ¿Cómo determinamos el volumen de la solución? Y ya determinamos la masa. ¿Será igual, cierto? Será mililitros del soluto más mililitros del solvente, ¿cierto? Así que puedo determinar cuál es el volumen de la solución. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? No es. Eso no es así. ¿Por qué no? Porque se está calculando en gramos, ¿no? No. Porque yo no puedo sumar el volumen del soluto con el volumen del solvente para obtener el volumen de la solución. Porque los volúmenes no son aditivos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no los puedo sumar. A escala de laboratorio asumimos que sí son aditivos. Suponemos que sí lo son. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo mezclo 25 mililitros de agua con 25 mililitros de etanol, eso no necesariamente me van a dar 50 mililitros
lo más probable es que sea un poco menor. ¿Y por qué va a ser menor? Porque estamos hablando de especies, en este caso, en estado líquido. ¿Cómo están las partículas en el estado líquido? Se están moviendo, ¿cierto? Y si se están moviendo, dejan espacios vacíos. Y si yo le agrego otra sustancia, esa nueva sustancia, por ejemplo, el etanol, va a ocupar los espacios vacíos que deja la molécula de agua. Entonces, no estoy totalmente aumentando el volumen. Aumento el volumen, sí, pero no de tal forma que sea 25 más 25 igual 50. Tal vez van a ser, exagerando un poquito, 48.9, 49.4. Nosotros asumimos que 49.4 o 50. Pero los volúmenes no son aditivos, no los puedo sumar. Entonces, ¿cómo puedo determinar el volumen de la solución? Yo necesito conocer qué cosa. Ahora mucho ojo. Necesito conocer la densidad de la solución. Si yo tengo la masa de la solución, que medí 25 gramos de agua con 25 gramos de etanol, ahora estamos hablando de masa, eso sí lo puedo sumar y me dará 50 gramos de solución. Si yo sé que esa mezcla, esa solución, tiene una densidad de, estoy inventando, 1.1 gramos por mililitro, puedo calcular el volumen de la solución. Pero si yo no tengo ese dato, no puedo calcular el volumen de la solución. Me lo tienen que dar. Si no, imposible. Por lo menos para calcular peso volumen, necesito sí o sí ese valor. ¿Y qué será el porcentaje volumen-volumen? Si ya tenemos que el porcentaje masa-masa es la relación de la masa del soluto. Chicas, por favor. Si es la masa del soluto por la masa de la solución y el porcentaje peso-volumen será la masa del soluto por el volumen de la solución, porcentaje volumen-volumen será muy bien, volumen de la solución el volumen del soluto por el volumen de la solución. Si tenemos de nuevo 40% volumen-volumen, eso quiere decir que yo tengo 40 mililitros del soluto en 100 mililitros de la solución. O al revés, si yo tomo 100 mililitros de la solución, de esos 100 ml, 40 corresponden al soluto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que son las tres equivalentes? Pero siempre mantienen la relación. Masa del soluto, volumen de soluto, por masa o volumen de la solución. Siempre, soluto, solución, soluto, solución. Y obviamente aquí también necesito conocer el volumen de la solución, y conozco la masa de la solución, y conozco la densidad de la solución, puedo conocer el volumen de la solución, necesito conocer el volumen del soluto, etcétera, etcétera. Pero todos los cálculos son equivalentes. Representan lo mismo, salvo que con alguna diferencia en las unidades que están expresadas. Entonces, veamos algunos cálculos. Vamos a borrar aquí todo esta canada de rayas. ¿Qué dice? Dice 5 gramos de
es el ¿seguro? Claro, sí. Es que ahí se cae mucho. Creo que hay un ejercicio, porque a mí me pasa lo mismo. Y por ejemplo, se lo comento porque también me pasó esta semana. Hay un ejercicio donde sale agua. Salía agua con el agua. Y como ven ambas, se hacen al tiro, pum. Agua solución. Entonces hicimos una pregunta similar. ¿Cuál es el soluto? ¿Cuál es el solvente? No, esto es solución. Cuando en realidad correspondía a masa de masa de agua. Hay que tener bien clarito cuál es cuál. ¿Cuál es el soluto? ¿Cuál es el solvente? ¿Cuál es la solución? Porque si no, no funciona. Entonces, ¿cuál es el soluto? Ya sabemos que el soluto son los 5 gramos del permanganato. En este caso nos dice cuál es el solvente. No está dando ninguna información acerca del solvente. Lo que sí tenemos es el volumen de la solución. Es igual a 100 mililitros. Entonces, nuevamente, lo que hacemos todas las veces que hacemos el ejercicio. ¿Qué es lo que conocemos? ¿Qué es lo que no conocemos? De esta ecuación, ¿qué es lo que conocemos? ¿Qué conocemos de ahí? El volumen de la solución. Perfecto. ¿Qué más conocemos? Los gramos soluto. La masa del soluto, porque ambas cosas nos está dando el enunciado. Entonces tenemos todo lo necesario para hacer el cálculo. Me queda que el porcentaje peso volumen, o masa volumen, es igual a los 5 gramos del soluto, que es el permanganato, con los 100 mililitros de la solución. Y todo esto multiplicado por 100 para obtener el porcentaje. ¿Cuánto me da eso? Así es el cálculo. Aquí tengo que el porcentaje masa volumen es igual al 5%. Listo. ¿Y eso qué quiere decir? Que de esos 100 ml de solución que yo tengo, hay 5 gramos de permanganato. Nada más. ¿Sí? ¿Se entendió? Pero no es para nada complicado. ¿Qué tenemos aquí? Ahora es lo mismo, pero al revés. El suelo fisiológico se compone de una solución salina de cloruro de sodio al 0,9% masa volumen. Si se tiene una bolsa de 500 mililitros, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio hay presentes? Lo repito por si no lo ven. El suelo fisiológico se compone de una solución salina de cloruro de sodio al 0,9% masa volumen. Si se tiene una bolsa de 500 mililitros, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio hay presentes? Entonces, nuevamente. ¿Qué es lo que conocemos? ¿Qué es lo que no conocemos? El porcentaje masa volumen lo conocemos. ¿Por qué? Porque nos está dando el enunciado. ¿Cuál es el porcentaje masa volumen? 0,9. 0,9%. Vamos a anotar solamente por ahí. ¿Qué más conocemos? La MLC. El volumen de la solución, ¿cierto? Eso sería supuestamente 500 mililitros. ¿Y qué es lo que estamos buscando? 0,9. La masa o los gramos de 4,5. soluto. Entonces, ¿cómo yo puedo? Vamos a ver. ¿Cómo
esa No, ecuación para encontrar el valor No. de X. No, 0,9. Sí, pues bueno, sí, 0,9. Antes de poner el número. ¿Cómo yo puedo reordenar esa ecuación para encontrar esto de acá? Porcentaje, masa, volumen, partido por los ml de solución, Porcentaje, masa, volumen. partido por los ml de Mira, solución. tengo este para acá, ese pasa a multiplicar y ese pasa a... ¿Por qué? O sea, ese que está dividiendo, eso que está dividiendo, lo pasa multiplicando y ese que está acá, lo pasa dividiendo. ¿Se dan cuenta que ahí se enredan? Yo lo que hice, reemplacé ahí 0,9 y los ml de solución los pasé multiplicando y el 100 dividiendo. Ahí sí, ahí tiene más sentido. Entonces aquí multiplicamos por el volumen de la solución, ¿cierto? Pero además tenemos este 100, que aquí está multiplicando, por lo tanto acá pasa dividiendo. Es igual a la masa del soluto. Ahí sí. Ahora pongamos el número. ¿Cuánto me da eso? Será 0,9 multiplicado por 500 mililitros. Todo esto dividido en 100. Esto es igual a 4,5 gramos del NaCl. Si alguien se complicó con esto, hay otra forma más sencilla. Es utilizando nuestra vieja y querida amiga regla de 3. ¿Cómo podemos aplicar la regla de 3? En este caso, de manera muy sencilla. Entendiendo lo que significa el porcentaje peso-volumen. ¿Qué significa el porcentaje peso-volumen? Que sea 0,9% peso-volumen. Significa que 0,9 gramos, en este caso, del cloruro de sodio está en el 100 ml de solución, ¿cierto? Eso es lo que significa ese valor. 0,9% peso-volumen significa que yo tengo 0,9 gramos del cloruro de sodio en 100 mililitros de mi solución. Pero me están preguntando que cuánta sal yo tengo en 500 mililitros, que es la clásica bolsita que uno le enchufan en el brazo. Entonces, esto es igual a X. ¿Y qué nos queda? Exactamente lo mismo que ya. X es igual a 0,9 por 500 dividido en 100 y nos da 4,5. Pueden usarlo de cualquiera de las dos formas. Lo importante es que primero utilicen la forma que a ustedes les salga más fácil y que les quede más claro qué es qué. ¿Qué significa que sea 0,9% peso volumen? ¿Qué significa que cuánto volumen de solución hay? Etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben que las pruebas son de alternativa, así que en el desarrollo ya lo miro igual, pero importa poco. ¿Sí? Si les sale más fácil, de esta forma, despejando la ecuación, moviendo para acá, multiplicando para allá, etcétera, etcétera, háganlo de esa forma. Si les sale más fácil utilizar la regla de 3, utilicen la regla de 3. Con la regla de 3 tienen que Negativo. por decirlo así, la desventaja es que Sí, pues lo mismo. claro qué significa esto de acá. Eso no lo tiene claro. Esto lo pueden plantear muy bonito, pero quizás ¿qué van a hacer? Y claro, el resultado es ese de 4,5 gramos de cloruro de sodio. ¿Dónde te puedo? Ahí. ¿Dónde puedo?
kilogramo de agua. Calcule el porcentaje en masa de soluto de esta solución. 0,1 kilo, ¿no? Que no se vaya a interpretar Es 0,1 kilo, ¿no? Ya. se prepara una disolución disolviendo 13,5 gramos de glucosa en 0,1 kilogramo de agua. Calcule el porcentaje en masa de soluto de esta solución. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Esto de acá. ¿Cuál es la información que nos da el enunciado? El enunciado me da la masa del soluto. ¿Cuál es el soluto? 13,5. Bien, en la mañana también me sorprendieron. 13,5. ¿Por qué? Porque, a ver. Está en menor cantidad, ¿no? ¿Quién? 13,5 menor que 0,1. Sí, porque ahí está Pero que está en kilo. Ojo con esos detallitos que también siempre se caen. En este caso tenemos 0,1. Pero 0,1 es menor que 13,5. Perdón, 0,1 kilogramos. ¿Y aquí eso equivale a cuánto? A 100 gramos. Entonces, ¿tenemos la masa del soluto? Claro que sí. 11,89. ¿Tenemos la masa del soluto? ¿Tenemos la masa de la solución? Directamente, No. no. El enunciado no me dice la masa de la solución. Pero yo la puedo calcular. ¿Cierto? ¿Cómo calculamos la masa de la solución? Es igual masa del soluto más la masa del solvente. Es igual a masa del soluto, ya sabemos que son los 13,5 gramos, más la masa del solvente, que son los 0,1 kilogramos, que eso equivale a 100 gramos. ¿Cuánto será la masa de la solución? Serán 113,5 gramos. Y ya tenemos todo lo necesario para hacer el cálculo. Entonces me queda que el porcentaje masa, peso, porcentaje en peso, porcentaje en volumen, porcentaje en peso, porcentaje en masa, será 13,5 gramos del soluto dividido en 113,5 gramos de la solución 11,9, ¿no? multiplicado por 100. ¿Y eso me da cuánto? 11,9. 11,9. 11,9. Aproximado. 8, pero Aproximado 11,9. ¿No se dan cuenta que todo lo que hemos hecho ahora es netamente masa solución? El distinto orden, pero es todo lo mismo. Siempre ha sido masa, solución. Y de ahí no nos movemos. Y lo único que hay que tener claro es de dónde saco la solución, ya que no me la están dando. Si depende del ejercicio me dan un enunciado muy grande, tener claro qué es qué, cuál es el soluto, cuál es el solvente, si me dan la densidad de la solución, si me dan la densidad del solvente, lo que sea. La única forma de poder hacer bien estos ejercicios, estos cálculos, es teniendo claro qué es qué y qué ecuación tengo que utilizar. Si no, no hay. Vamos a borrar. Como digo, todo esto ya está en los PPT que están en la internet para que lo puedan hacer. Dice, ¿cuál es el porcentaje volumen de una solución de alcohol preparada mezclando 12 mililitros de alcohol con agua suficiente para completar un volumen total de 200 mililitros? De nuevo, ¿cuál es el porcentaje volumen de una solución de alcohol preparada mezclando 12 mililitros de alcohol
veces también ahí se caen. Cuando les dan el volumen del agua o el volumen de la solución, o ambos dos, tienden a enredarse. No es lo mismo. Sí. Muchas veces ven agua, asumen inmediatamente agua solución. Agua solución. Volumen del agua es el volumen de la solución. Y no necesariamente es eso. Ahora le están diciendo, le agregaron agua. ¿Cuánta? No sé cuánta agua. Pero completando el volumen final, esa es la palabra importante, volumen final de 200 mililitros. ¿Sí? Y seguimos con lo mismo. ¿Cómo determinamos el porcentaje volumen? Ahora dígame qué, porque me hace. ¿Cómo determinamos el porcentaje volumen de esta solución? ¿Cuál es el volumen del soluto? Los 12 mililitros. ¿Y cuál es el volumen de la solución? Los 200 mililitros. Y todo esto multiplicado por 100. ¿Y eso le da cuánto? 6. ¿Cuánto? 6. ¿6? ¿6 qué? Por ciento. Volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien nosotros preparamos 200 mililitros, en 100 mililitros yo tengo 6 mililitros de etanol. Siempre cada porcentaje que nosotros estamos utilizando ahora a 100 gramos de masa o 100 mililitros de solución. Pero se dan cuenta que el cálculo no es muy distinto de uno de otro. Siempre nos damos cuenta de lo mismo. Porcentaje de uno en función del otro. De eso, de casa y de todo. Nada más. Hay que superar. Yo no estoy. ¿No? Porque lo que viene tampoco es difícil, pero de repente se me enredan con términos. Bueno, esas son las tres unidades físicas de concentración que vamos a revisar. Hay más, pero para los principios del curso se mencionan tres. Porcentaje de su peso, porcentaje de su volumen, porcentaje de volumen. ¿Cuáles serán las unidades químicas? La molaridad y la. ¿Qué son la concentración molar, con R, y la concentración molal, con L, concentración molar? Son similares pero no iguales. La concentración molar es la relación de los moles del soluto, como sale ahí, moles del soluto por el volumen de la solución, pero en litros. Volumen de la solución, pero en litros. Mientras que la molaridad, Sí, pero es de solvente. molal, nuevamente, moles del soluto, pero ahora en función de la masa del solvente en kilogramos. Concentración molar, mole del soluto por litro de solución. Concentración molar, mole del soluto por kilogramo de disolvente. Entonces necesito saber cuál es cuál. Necesito tener claro cuál es la solución, cuál es el solvente. Para no meter la pata. La concentración molar, como le decía, y como dice en esa diapositiva, se utiliza mucho en lo que está al final del PPT, que no lo vamos a ver, que son las propiedades coligativas. A modo de resumen, las propiedades coligativas son básicamente la variación de las propiedades de un líquido
¿cuánto forma parte de una solución? Como por ejemplo, ¿hay alguno que cocina aquí? ¿Hay cocina? Son problemas muy... A ver, tantito. ¿No les parece a ustedes que cuando van a preparar nuestras ideas, pasta, si ustedes le agregan la sal antes de que hierva el agua, se demora más que si le agregan la sal después? ¿Que te demora más en el tiempo? Bueno, en realidad eso sí ocurre, pero como estamos a una situación que básicamente podemos considerar como a nivel del mar, la variación es muy pequeña, pero eso no es lo que ocurre. Si yo tengo un líquido que tiene un punto de ebullición de, por ejemplo, en el caso del agua, a 100 grados Celsius, si yo le agrego una sal o un soluto para preparar una solución, van a empezar a haber interacciones, a ocurrir interacciones entre las moléculas del agua con las moléculas del soluto, y eso va a hacer que el punto de ebullición sea mayor. Y esa variación yo la puedo determinar a partir de la concentración molar. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, el punto de congelación, la temperatura en que se enfrían y congelan las cosas, o los líquidos, particularmente. Cuando yo le agrego una sal o un soluto a un líquido, el punto de congelación va a ser menor. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita una temperatura más baja para pasar del estado líquido al estado sólido. Y es lo que, por ejemplo, utilizan los gringos cuando le echan sal a las carreteras cuando nieva. Claro, para que el punto de congelación sea menor a la temperatura que está y no se forme hielo, no se quede en la calle rebaladiza y no se choque el auto, no se mueve la gente a nadie. Y otra parte de cosas más por ahí, pero todo eso yo lo puedo determinar, esa variación en el punto de congelación, con la temperatura de ebullición, o en un par más, yo la puedo determinar con la concentración molar. Revísenlo por si acaso, pero no lo vamos a evaluar. Entonces, ¿cómo determinamos la concentración molar? Primero tenemos que recordar que necesito el número de moles. ¿Y cómo calculamos el número de moles? A partir de la masa molar. ¿Qué era la masa molar? Era la masa de... Muy bien, de un mol. Y yo digo que el agua tiene una masa molar de 18 gramos por mol. Eso quiere decir que en 18 gramos de agua yo voy a tener un mol de agua, por ejemplo. Como se les decía desde el principio, aquí está todo conectado. Si ya lo vi antes y lo pasé y se me olvidó, no importa, no. Aquí no se puede olvidar prácticamente nada. Vale, entonces, veamos quiero ver el ejercicio. Dice, se disuelve 10 gramos de hidróxido de sodio en un volumen final de 250 mililitros. Calcule la molaridad, de la solución. Y ahí le dan la masa molar de hidróxido de sodio de 40 gramos por mol. Vale, ¿cómo hacemos esto? Obviamente. Primero sacar los moles. Sacamos los moles, ¿cierto? ¿Cómo calculamos los moles en este caso? Los moles del NaOH. Nuevamente lo vamos a hacer de dos formas. Para poder determinar los moles del NaOH necesitamos conocer la masa de hidróxido de sodio que vamos a utilizar. En este caso me la están dando, ¿cierto? Que son de 10 gramos. Tengo 10 gramos del NaOH. Me están dando como dato la masa molar, que son 40 gramos por mol del NaOH. Gramos por gramos se me van y me queda que los moles son, ¿cuánto? 0,25. 0,25 mol del NaOH. Si aplicamos la misma estrategia anterior, la regla de 3,
40 gramos de hidróxido de sodio equivalen a 1 mol del hidróxido de sodio. Si yo tengo 10 gramos del NaOH, eso equivale a ¿cuántos moles? X es igual a 10 por 1 dividido por 40, que es lo mismo que tenemos aquí. Llegamos al mismo valor, 0,25 gramos, 0,25 moles de NaOH. ¿Alguien se metió por ahí? ¿No? ¿Nadie se metió por eso? ¿Seguro? ¿En qué deuda? Para poder calcular la concentración molar necesitamos conocer los moles del soluto. ¿Sí? Para conocer los moles del soluto, yo necesito conocer la masa molar del soluto. En el caso de la prueba, normalmente se lo van a dar. Normalmente. Todavía no la hago, ¿sí? Todavía no sé. ¿Qué me dice la masa molar? La masa molar me dice que el hidróxido de sodio tiene una masa molar de 40 gramos por mol. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 40 gramos de hidróxido de sodio, yo tengo 1 mol de hidróxido de sodio. ¿Sí? En este caso, la solución yo la voy a preparar con 10 gramos de hidróxido de sodio, de NaOH. Entonces, debo determinar a cuántos moles equivalen esos 10 gramos. Para eso utilizo la masa molar. Yo sé que 40 gramos de hidróxido de sodio equivalen a 1 mol. Si yo tengo 10, ¿a cuántos equivalen? Ya aplico la regla de Murphy. Haciendo este cálculo, que sería, vamos a poner las unidades, mejor. X es igual a 10 gramos de NaOH multiplicado por 1 mol de NaOH dividido en 40 gramos de NaOH. Gramos con gramos se me van, me queda el resultado en mol y vamos a obtener este mismo resultado: 0,25 moles de hidróxido de sodio. Ahora sí. Vale. Entonces, estamos calculando concentración molar, que son moles del soluto por litro de solución. En este caso me están dando el volumen de la solución. Sí, me lo están dando. ¿Cuánto es el volumen de la solución? Es igual a 250 mililitros. Pero yo necesito ese volumen en litros. Para transformar ese volumen de mililitros en litro, utilizamos esta igualdad. 1 litro es igual a 1000 ml. Si yo tengo 250 mililitros, esto es igual a X. X es igual a 250 mililitros por 1 litro dividido en 1000 ml. Ml con ml se me van. Y me queda que este volumen de la solución de 250 mililitros equivale a 0,25. 0,250 litros o 0,25 litros. Entonces ya tengo todo lo necesario. Tengo los moles del soluto, que son los 0,25 mol de hidróxido de sodio. Tengo el volumen de la solución en litros. Lo único que me queda es calcular la concentración molar. Será 0,25 mol dividido en 0,25 litros. Y esto es igual a 1. 1 mol sobre litros. Y ahí encontré cuál es la concentración molar de esa
calcular la concentración molal, ahora la concentración molal, que contiene 73 gramos de HCl en 500 mililitros de agua. Y me dan la masa molar del HCl, que es igual a 36,5 gramos por mol, y la densidad del agua, que ya sabemos que es de 1 gramo por ml. ¿Qué nos parece? ¿Sí? Grema. Ay, la. ¿Quién era la lista? ¿Qué dice? 36,5 gramos por ml, gramos, el absoluto, 500 mililitros por ml, está muy bien. La densidad. Excelente. ¿Qué fue lo que su nombre, por favor? Leandro. Leandro. ¿Leandro cuál? Maldito. Maldito. Lo que hizo Leandro aquí fue muchas cosas. Primero, ahí están los datos. Ahí están los datos del enunciado. Son 73 gramos de soluto y 500 mililitros. Ahí dice solución o solvente. Soluto. No, abajo. Solvente. Solvente. Ya. De solvente. De hecho, ahí le están diciendo en el mismo enunciado que el agua es el solvente. Entonces, primero, ¿qué hicimos? Concentración molar equivale a moles del soluto por kilogramo del solvente. Por lo tanto, yo debo tener claro qué es lo que debo utilizar.
como me están diciendo que la solución se preparó con 500 mililitros de agua, pero yo necesito transformar ese volumen en masa. Para eso utilizo ¿qué cosa? El valor de la densidad del agua. Y como yo sé que la densidad del agua es 1, ¿qué quiere decir que la densidad del agua sea 1? Que 1 gramo de agua equivale a 1 mililitro de agua. Entonces, estos 500 mililitros se me transforman en 500 gramos. ¿Cierto? Recuerden que la densidad es una relación entre la masa y el volumen. Y en este caso, que el agua tenga una densidad de 1, quiere decir que 1 gramo de agua es igual a 1 mililitro de agua. Si yo tengo que la solución la preparé con 500 mililitros, esto es igual a 500 gramos de agua. ¿Cierto? Vale. Después, para calcular la concentración molar, esa masa de solvente yo la debo llevar a kilogramos. Aquí la obtuve en gramos, debo llevarla a kilogramos. Y para eso hacemos una igualdad equivalente a lo que utilizamos hace un rato con el litro y los mililitros. Ustedes saben que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Si ustedes tienen 500 gramos, esto es igual a X. Si ustedes hacen ese cálculo, van a llegar a que ese X son 0,500 kilogramos. Entonces ya tenemos la masa del solvente en kilogramos resuelta. ¿Qué es lo que nos falta por determinar? Los moles del soluto, ¿cierto? Tenemos que son 36 gramos del soluto y me están diciendo que la masa molar son de 36,5 gramos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo 36,5 gramos de HCl en 1 mol de la solución de HCl. ¿Sí? Yo estoy preparando mi solución con 73 gramos de HCl. Por lo tanto, eso equivale a ¿cuántos moles de HCl? A 2 moles. Esto es otra forma de expresar lo mismo. Eventualmente ustedes tienen 3 formas de calcular los moles. Moles es igual a masa partido por masa molar, o moles es igual a la masa multiplicado por 1 mol dividido por la masa de la sustancia, que es lo que está escrito aquí, o ustedes ya saben la regla de 3, masa de la sustancia es igual a 1 mol. Si yo tengo X gramos de mi sustancia, equivale a X mol. Ya que les hago más sencillo. Entonces ya determinamos los moles de el soluto, son 2 moles. Lo único que nos queda es calcular la concentración molar. Moles del soluto sobre el kilogramo de solvente. Es decir, 2 moles de HCl sobre los 0,500 kilogramos me da una concentración molar. Perdón, pero a mí me parece una N. Bueno, yo también tengo que borrarlo. La concentración molar en este caso serán 4 moles por kilogramo. ¿Sí? La misma lógica que utilizamos para determinar la concentración molar, solo que ahora necesitamos el dato de la densidad del solvente. En este caso sería el solvente del agua.
hacer las conversiones de unidades, pasar de masa a kilogramo, de litro a mililitro, de mililitro a litro, etcétera, etcétera, y determinar los moles. Y el resto sigue exactamente igual. ¿Sí? ¿Alguien se perdió? ¿No? Si no me equivoco, en la guía hay algunos ejercicios de concentración molar. Aquí lo recuerdo, no estoy 100% seguro. No me acuerdo. Pero ahí está el mismo cálculo que hicimos antes. Esto te lo voy a mostrar, pero no se lo voy a preguntar. Hay una ecuación, una fórmula que es la que está ahí en la pizarra, que me permite a mí encontrar la concentración molar a partir de otros datos. ¿Se los voy a mostrar o se los voy a preguntar la otra? Aunque el ejercicio es simple, pero va a ser más tiempo explicarlo, desarrollar el ejercicio. ¿Cómo lo puedo determinar la concentración molar? A partir del porcentaje peso-peso de la solución, ¿de acuerdo? Multiplicado por la densidad de la solución, todo eso multiplicado por 10, y ese valor dividido por la masa molar o el peso molar del soluto. Entonces, por ejemplo, como les comenté recién, el HCl disponible comercialmente está al 37% peso-peso, tiene una densidad de 1.19 gramos por mililitros y acabamos de ver, que la masa molar del HCl es igual a 36,5 gramos por mol. Si ustedes reemplazan todos estos datos en esa ecuación, van a encontrar que el ácido clorhídrico que está disponible comercialmente tiene una concentración aproximadamente de 12 molar, que es una concentración bastante alta. No es necesario que se la aprendan, no se la voy a preguntar, pero sí quiero que la conozcan por si en algún momento la tienen. Como les estaba contando, el ácido clorhídrico disponible comercialmente tiene esa concentración, 12 molar. Es una concentración muy alta, lo que hace que sea peligroso trabajar con ese ácido directamente. Quema mucho y duele mucho. Por ahí tenía una marca por ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el laboratorio? Es que a partir de esta disolución concentrada, preparamos otra disolución, pero a una concentración más baja. Es decir, lo que nosotros hacemos es una dilución. ¿Y qué es una dilución? Básicamente es disminuir la concentración, variamos la concentración de la solución, pero no variamos la cantidad de moles. Trabajamos con la misma cantidad de moles, pero variamos la concentración. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con la misma cantidad de moles, pero variando la concentración? Es modificando el volumen final de la solución. Para lo cual, utilizamos una ecuación que yo estoy seguro que por lo menos le ha sonado alguna vez, que es la famosa concentración inicial por volumen inicial es igual a la concentración final por el volumen final. Es decir, la cantidad de moles que yo tengo inicialmente en una solución es exactamente igual cuando yo preparo la otra solución. ¿Qué es lo que me está variando? Concentraciones y volúmenes. Es lo único que me varía. Pero la cantidad de moles sigue siendo igual. Entonces, cuando yo tomo una cierta cantidad del ácido clorhídrico, yo estoy tomando
tomando una cierta cantidad de moles. Lo puedo calcular, puedo determinar, tomé 25 mililitros, conozco la densidad, conozco la concentración peso-peso, tengo, no sé, 0,30 moles del ácido. Y son esos 0,30 moles que yo tengo que utilizar para mi reacción, pero en un volumen mayor, cosa que sea más seguro para trabajar y yo lo puedo utilizar bien. Para lo cual utilizamos una dilución, que es básicamente eso, variar la concentración modificando el volumen. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo aplicamos esta ecuación? Normalmente también ustedes la van a encontrar B1 por B1 es igual a C2 por B2. El 1, obviamente, 1 de inicial, 2 de final. Entonces, veamos por ejemplo. Dice, ojo con esto, porque estos son los ejercicios que generalmente nos complican o se enredan. Se requiere preparar 50 mililitros de alcohol etílico al 70% volumen, a partir de un alcohol al 96% volumen. Calcular el volumen de alícuota que se requiere para diluir. Pero leo de nuevo, pues ahí no se ve bien. Se requiere preparar 50 mililitros de alcohol etílico al 70% volumen, a partir de un alcohol 96% volumen, o de 96 grados, que es equivalente. Calcular el volumen de alícuota que se requiere preparar para diluir. Entonces, siempre nos damos cuenta en lo mismo. Hay que saber qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. ¿Cuál es mi concentración final? ¿Cuál es la concentración final? ¿Cuál es la concentración final? ¿Qué dice el enunciado? Que se ve bien. Si no, se lo leo de nuevo. Esa es mi concentración final. Los 70% volumen. ¿Y cuál será mi volumen final? ¿Cuál es el volumen final? ¿Qué dice el enunciado? Se requiere preparar 50 mililitros de alcohol etílico al 70% volumen, a partir de un alcohol de 96 grados. Calcular el volumen de alícuota que se requiere para diluir. Entonces, ¿cuál es el volumen final? ¿Cuál es el volumen final? El volumen final es el volumen que yo quiero preparar. ¿Cuánto quiero preparar de la solución al 70%? 50 mililitros. Este será mi volumen final. ¿Y cuál es mi concentración inicial? Porque me están preguntando por volumen de la alícuota que hay que tomar de la solución concentrada. Por lo tanto, ¿cuál es mi solución concentrada? ¿Cuál es ese valor? 96%. Volumen. ¿Qué es lo que me queda por conocer? ¿Cuál es el volumen inicial? Entonces, ¿cómo despejo yo esta C1 por B1 igual C2 por B2 para encontrar el volumen de mi solución concentrada? ¿Cómo puedo despejar esta ecuación para encontrar el volumen de la solución concentrada? ¿Quién
paso multiplicando? ¿Qué paso dividiendo? ¿Qué? La concentración inicial pasaría. Esto me va a quedar como B1 es igual a C2 por B2 dividido por C1. Es decir, concentración final por el volumen final dividido por la concentración inicial. Si reemplazamos, lo voy a escribir por aquí para no entorpecer los monitos. B2 me queda como concentración final, dijimos que eran 70% volumen final dijimos que eran los 50 mililitros y mi concentración inicial son los 96% volumen. Si ustedes calculan eso, ¿cuánto les debería dar? No sé, Así. ¿Cuánto le debería dar B1? 36,45. Y como es difícil medir 36,95, pero sí podemos medir 36,5 mililitros. Ese es el volumen que hay que tomar. ¿Y cuánto de agua? ¿Cuánto de agua le tengo que agregar ahora? Si quiero preparar 50 y tomo 36,5. ¿Cuánto debería agregarle de agua? 13,5. Un mililitro de... 13,5. ¿Cuánto? 13,5. No escuchan. Para preparar esa solución, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? De partida, que es una alícuota, es una pequeña cantidad de agua. En este caso, bueno, es tan pequeño, 36 mililitros no es tan pequeño. Si yo tengo mi solución concentrada, en este caso el alcohol al 96% del volumen, yo mido a los 36,5 que necesito. Estos los agrego a este material. En este caso es un matraz de aforo. Por si no lo conocen, pero es matraz de aforo. ¿Qué es el matraz de aforo? El matraz de aforo es un matraz, es así no conocido, pero en vez de ser el clásico matraz, el de Armella, que ustedes estoy más que seguro han utilizado en el laboratorio, tiene un cuello más largo y tiene una línea. Esa línea es el aforo. ¿Y qué representa o qué significa esa línea? Que en ese punto exacto, yo tengo el volumen del matraz correspondiente. Si estoy utilizando un matraz de 50 mililitros, en esta línea yo tengo exactamente 50 mililitros. Entonces, tomo mi alícuota del alcohol al 96%, se lo agrego al matraz de aforo y después le agrego cantidad suficiente de agua hasta llegar al aforo. ¿Y por qué no le agrego los 13,5 mililitros de agua? Porque los volúmenes no son aditivos. Si le agrego esta cantidad, lo más probable es que me voy a pasar del aforo. Y no voy a tener 50 mililitros, voy a tener más. Y no lo voy a tener a la concentración que yo quiero, que son los 70% del volumen, sino que voy a tener probablemente a menos. Entonces no es llegar y, mido la diferencia completa. No. Se mide, se le agrega al material correspondiente y se le agrega cantidad suficiente de agua hasta completar el volumen que yo quiero.
Así se prepara una solución de manera, digámoslo, de manera correcta. Mido lo que yo tengo que sacar de mi solución concentrada, lo agrego en el material correspondiente y le agrego agua, si es una solución acuosa, o del solvente que sea necesario para completar el volumen que yo quiero. Pero no le agrego la diferencia, porque si no, no me va a dar. ¿Sí? Y esto, diluciones no es más que eso, es preparar una solución a una concentración más baja a partir de una solución concentrada. Normalmente, ¿qué es lo que se pide calcular? Eso. ¿Cuánto yo tengo que tomar de esa solución concentrada para preparar la solución? Pero ustedes ven que ahí tengo 4 variables, puedo calcular cualquier cosa. Hasta aquí entra la prueba. Nuevamente, entra en la prueba de la próxima semana. Es diferencial gases, soluciones.